Dice, 1 Corintios 6:12 hasta el 20. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Padre, ponemos la lectura de este pasaje en tus manos, Señor. Y te pedimos que tú nos enseñes como lo has venido haciendo tanto tiempo, Señor. Cuánto necesitamos conocer tu voluntad en todas las cosas, Padre. Y tu palabra es una lámpara a nuestros pies, Señor. Que nos alumbra en estos tiempos de oscuridad, Señor. Hacemos bien en estar atentos a tu palabra. Permite que este asunto que Pablo quería tratar con los corintios, Señor, también pueda hablar a nuestros corazones y a los que van a oír, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, como veíamos los miércoles pasados, Pablo comienza a tratar una serie de problemas íntimamente relacionados con algunas dificultades que tenían los corintios. Capítulo 5, vimos el problema de la inmoralidad de un miembro de la congregación, cómo debían tratar los hermanos esto. El capítulo 6 comenzamos a ver cómo los miembros de la iglesia estaban teniendo problemas entre ellos y llevándolos ante las autoridades civiles, ante los gentiles. Y Pablo termina la idea en ese capítulo diciéndonos que nosotros antes éramos cierto tipo de personas, pero que ya el Señor nos ha justificado, que el Señor ya nos ha lavado con su evangelio. Y ahora Pablo va a comenzar a tratar, siguiendo esa misma línea de pensamiento, el problema de la fornicación, que no es un problema que solo Pablo va a tratar acá. El siguiente capítulo Pablo entra a tratar ese problema ya en aspectos prácticos, los solteros, los casados, pero aquí Pablo comienza a introducir la idea porque parece ser que había un problema generalizado, no solo en el ambiente de la ciudad, sino que eso había llegado a la iglesia, el problema de la inmoralidad sexual, que era una característica de la ciudad de Corintio, estaba llegando a la iglesia. Entonces vamos a ver lo que Pablo dice a estos corintios en relación al pecado de la fornicación y bueno, la enseñanza que Pablo tiene para nosotros, que es bien interesante. Entonces dice ahí en el verso 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces esa frase que Pablo usa, todas las cosas me son lícitas, y la vuelve a repetir, era una frase común que usaban los corintios, ¿sí? Los corintios tenían ese tipo de lenguaje, todo me es lícito, ¿sí? Era una generación de personas, o era una cultura tan inmoral que ellos entendían que tenían libertad para todo, ¿sí? Tanto que fue una ciudad caracterizada también por la homosexualidad. Era la capital mundial de la homosexualidad en la época. Era la capital de la inmoralidad. Dicen que la ciudad de Corinto y el templo que ellos tenían en la ciudad
tenía aproximadamente 1000 prostitutas rituales en el templo. Era una cosa grotesca, era una ciudad grande, próspera, era un punto comercial grandísimo, pero así como abundaba y sobresalía en muchas cosas, lo que más caracterizaba a esta ciudad era el pecado de la inmoralidad sexual. Tanto que, como decíamos la vez pasada, que se acuñó un término para referirse a este pecado y la práctica de los corintios, que era corintiarizar. Era como cuando una persona se estaba pervirtiendo y degradando sexualmente, se le decía que estaba corintiarizando. Entonces la gente de esta ciudad tenía un dicho, y entonces ellos decían, todo me es lícito, ¿sí? Ellos no tenían restricciones, ellos entendían como griegos que ellos podían practicar todo tipo de pecados. Entonces Pablo toma la frase que ellos usan para enseñar a la iglesia, porque era probable que los cristianos, aunque eran cristianos, habían sido lavados y limpiados de todo eso que había afuera. El ambiente tan saturado a veces hacía que esas cosas, y ha hecho muchas veces, que las cosas que pasan en el mundo tengan efectos colaterales en la iglesia. Entonces Pablo va a enseñarle a los corintios que ese pecado o esas prácticas o esa manera de pensar de la generación que ellos vivían era una manera pues bien contraria al Señor. Entonces en esta ciudad se practicaba el pecado, se celebraba el pecado, se toleraba el pecado y se pensaba que eso era normal. Todo me es lícito, entonces puedo tener mi esposa y puedo tener un amante hombre. Todo me es lícito, entonces puedo tener mi esposa, una concubina y asistir al templo y practicar prostitución ritual. Todo me es lícito, entonces puedo adorar a los dioses y practicar en medio de esa adoración, bueno, todo tipo de inmoralidad. Entonces los corintios pensaban así, no muy diferente de nuestra generación, hermanos. En nuestra generación ya no hay límites, ¿no? Todo es lícito, ¿sí? Pero ahora Pablo, en ese contexto donde Pablo está hablando de esto, nos va a mostrar que la libertad cristiana no es la misma libertad que habla el mundo, porque el mundo piensa tener libertad para pecar. Pero mire lo que explica Pablo en relación a eso. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Sí? Ya Pablo comienza a tratar el espíritu de la época. Definitivamente el hombre tiene una libertad, hermanos. Dios no restringió al hombre nunca. Dios le dio libertad al hombre. Pero la libertad que tiene el hombre no quiere decir que todo lo que puede hacer el hombre le conviene al hombre. Y eso es bien importante saberlo. El hombre puede hacer todo lo que quiera, pero el hombre debe saber que no todo lo que él quiere le conviene. O todo lo que él puede hacer le conviene. Sí, yo puedo definitivamente robar, yo puedo mentir, yo puedo adulterar, yo puedo fornicar. ¿Lo puedo hacer? Lo puedo hacer. El problema es que eso no conviene. Entonces ya Pablo nos está diciendo, sí, a esa frase todo me es lícito, póngale lo siguiente, pero no todo te conviene. ¿Sí? Ahora entonces yo tengo que pensar. Aún, hermanos, cuando hablamos de libertad cristiana, yo soy libre, sí, hermano, usted es libre, pero no para hacer cosas que no le convienen. Yo soy libre en Cristo, pero no para pecar. Entonces a veces la pregunta es, hermano, ¿yo puedo hacer? No, a veces no es la pregunta es, ¿le conviene espiritualmente hacerlo? ¿Le va a ayudar en su vida espiritual a hacer eso? Bueno, hay cosas que ya en el plano, hay cosas que la Biblia no nos va a decir no haga, es malo. Hay asuntos muy prácticos de la vida donde la Biblia no es explícita, ¿sí? Pero aquí Pablo nos da un gran principio, no solo en relación a los pecados sexuales, sino a otras áreas. Hermanos, yo puedo, usted puede. ¿Le conviene? ¿Sí? Yo me acuerdo que un día estaba hablando con una mujer, una hermana cristiana, murió su esposo, quería volverse a casar. Me dijo, hermano, ¿yo puedo? Le dije, sí puede. Pero usted tiene que hacerse esta pregunta, ¿ese hombre que usted está mirando le conviene? ¿Sí? De poder se puede, todo se puede, hermano.
Ahora la pregunta que Pablo hace, no todo lo que yo puedo me conviene. Yo tengo que mirar qué me conviene en mi vida espiritual. ¿Eso me acerca al Señor o no me acerca al Señor? ¿Eso me lleva a caminar conforme a la voluntad de Él o me lleva a vivir según mi voluntad? Que generalmente mi voluntad no me conviene, ¿sí? Eso beneficia espiritualmente mi familia, la iglesia. Todo me es lícito, hermano. En la vida cristiana es así, hermano. Nosotros, lo máximo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en la iglesia es apelar a la conciencia. Usted tiene una libertad que el Señor le entregó, que nadie la puede violentar. Nosotros no tenemos ningún derecho de enseñorearnos de la fe en nadie. Pero los cristianos sí deben ser apercibidos si la decisión que están tomando les conviene o no les conviene. Y es claro que Pablo no está hablando de una conveniencia personal, ¿no? Sino está hablando de una conveniencia en el Señor. ¿Sí? Pablo está dándoles claridad en cuanto a los dichos que tienen estos corintios. Entonces, después de Pablo decirnos todas las cosas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen, viene la siguiente frase, otra vez usando la idea que usan los corintios. Todas las cosas me son lícitas. El mismo Pablo habla de él. Si todas las cosas le son lícitas, todas las cosas me son lícitas. Pero a mí el segundo argumento para tratar el pensamiento de los corintios. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El problema del pensamiento de los corintios cuando ellos decían todo me es lícito como una excusa para entregarse a todo tipo de pecados, era que sin darse ellos cuenta, cuando ellos hablaban de libertad para hacer lo que querían, era una trampa para ellos quedar esclavos de esos pecados. Entonces Pablo dice, todo me es lícito, pero yo debo saber que hay ciertas áreas que traen esclavitud. Hay ciertas áreas que tienden a dominar al hombre, a cautivar al hombre. Y como lo vamos a ver porque el tema es ese, la fornicación es una de esas áreas. Cuando el hombre dice, yo quiero experimentar, yo quiero tener libertad, yo puedo hacer como yo quiero, nadie me puede restringir. Sin darse cuenta, él se entrega a un pecado que lo va a restringir, lo va a esclavizar, lo va a dominar, lo va a subyugar. Y Pablo conoce el peligro, Pablo conoce las consecuencias, Pablo conoce la malignidad del pecado sexual. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, todo les es lícito, pero ustedes deben saber que no deben dejarse dominar de ciertas cosas. ¿Sí? Hermano, como alguien decía, la supuesta libertad que a veces algunas generaciones, como la de los corintios o la nuestra, reclaman para vivir todo tipo de vida, en realidad eso no es libertad, eso es esclavitud. ¿Esclavitud a qué? Al pecado. ¿Sí? Como decía el hermano Warren Wiersbe, él decía una frase que me pareció muy interesante en este pasaje. Dice, no hemos sido libertados para que volvamos a entrar en una nueva clase de esclavitud. Qué frase tan interesante, ¿no, hermanos? Porque Pablo le está diciendo a los corintios, ustedes eran homosexuales, afeminados, adúlteros, borrachos, pero ya habéis sido justificados. Ya habéis sido lavados, pero esa libertad y esa salvación que tenemos no es para volver a caer en el yugo de la esclavitud al pecado. ¿Sí? Pablo enseña que hay cosas que podemos hacer, pero debemos saber que haciendo esas cosas podemos quedar atrapados en esas cosas. Y eso es bien serio, hermano, en el área del pecado sexual. El pecado sexual tiene el poder, como casi ningún otro tipo de pecado, de atrapar el alma de los hombres. El pecado sexual liga el alma de una manera, como lo vamos a ver más adelante, como no lo hacen otros pecados. Y Pablo está advirtiendo, ustedes pueden, pero ustedes deben saber que el poder no quiere decir que ustedes se van a entregar a eso. Entonces la ideología de los corintios, todo nos es lícito, es una ideología bien peligrosa. Hermano, ese pensamiento de nuestra generación, que es el mismo,
de que los hombres tienen libertad, que los hombres pueden experimentar, que los hombres pueden hacer, si eso no tiene esas otras cláusulas que Pablo está diciendo acá, eso se vuelve un asunto bien destructivo, como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Entonces sigue diciendo Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguno. Usted puede, sí, pero usted haría bien no dejándose dominar, aún de lo que puede. ¿Sí? Ahora mire lo que dice Pablo, usando otra frase de los Corintios. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Había otra frase que se saca de esa generación que Pablo la está usando en este pasaje. Los corintios decían algo así: el estómago o el vientre para las viandas y el cuerpo para el sexo. Era una frase que usaban los corintios, solo que Pablo está tomando esa jerga de esa época y la está interpretando. Entonces Pablo dice, las viandas para el cuerpo y el cuerpo para las viandas. Ahí está bien. O sea, el cuerpo tiene necesidad de comida y la comida es para el cuerpo, pero a ambos los destruirá el Señor. Mas el cuerpo no es para fornicación. Porque los corintios pensaban algo así: si yo tengo hambre, para eso es la comida. Entonces mi necesidad de comer hace que la comida tenga un valor para mí. De la misma manera pensaban, si yo tengo un apetito sexual, entonces ese apetito sexual ¿para qué es? Para complacerlo con el sexo. ¿Sí? Esa es la idea de ellos. Entonces, el deseo natural de comer me muestra que es normal comer. El deseo natural sexual me muestra que es normal practicar una sexualidad sin límites, como ellos lo entienden. Es la ideología de ellos, ¿no? Como usted no ha escuchado a esa persona que le dice a uno, pero si Dios puso esos deseos en nosotros, ¿por qué usted me va a decir que es pecado? ¿Sí? ¿El mismo deseo lo puso Dios o quién lo puso? Lo puso el diablo. No lo puso Dios, entonces ¿para qué es? Así como el cuerpo es para comer, la barriga es para comer, hay otras partes que también son para disfrutar. Esa era la ideología de los corintios, hermano. Entonces con ese tipo de pensamiento se entregaban a todo tipo de pecado. Ahora Pablo va a aclararnos su punto de vista en relación a eso que se pensaba en la ciudad. Dice Pablo, las viandas sí para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Algo pasajero, algo que va a caerse. Pero el cuerpo no es para la fornicación. O sea que lo que explica Pablo, bueno, sí, el estómago es para la comida, pero nuestro cuerpo como tal no fue diseñado para vivir en torno a ese pecado. ¿Sí? Eso es lo primero que Pablo dice. El cuerpo no es como los griegos piensan, solo para la satisfacción sexual. Entonces, ¿para qué es? Que ahí viene Pablo a introducirnos unas ideas bien preciosas, hermanos. Ya que estos temas son pesados porque era una iglesia carnal, una iglesia que está tratando muchos problemas. El ambiente de la ciudad era terrible. Pero bueno, es el ambiente de nuestros días, ¿no? Es el ambiente de nuestros días también. Entonces es bueno que nosotros escuchemos estas cosas. Entonces Pablo dice que entonces el cuerpo es ¿para qué? Para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Entonces, ahí tratando el problema de los corintios, el hecho de que nuestro cuerpo tenga ciertos deseos, y más adelante en el capítulo siguiente nos va a hablar de eso, ¿se está quemando? Le dice Pablo a algunos, ¿no? ¿Se está quemando? O sea, tiene deseos así muy... Bueno, entonces haga esto. Pero aquí en este pasaje lo primero que Pablo nos dice es que el cuerpo no fue creado por Dios solamente para la satisfacción aún de sus deseos naturales, sino el cuerpo fue creado para el Señor.
Eso es una idea maravillosa, hermanos. Es una idea que tal vez para nosotros no toma mucha relevancia, porque nosotros no pensamos como pensaban los griegos. ¿Qué pensaban los griegos? Los griegos llegaron a pensar que el cuerpo era totalmente malo. Por eso los gnósticos negaban la encarnación de Cristo, porque ellos no llegaban a entender cómo la deidad fuera a materializarse en un cuerpo de carne, porque para ellos la carne era totalmente mala. Entonces ellos decían que este cuerpo era como una especie de cárcel para el alma, que este cuerpo era algo maligno totalmente. Entonces lo que usted hiciera con este cuerpo no importaba, porque de por sí el cuerpo era malo. Ahora Pablo cambia la idea. Este cuerpo no es malo. Este cuerpo fue creado para Dios. Y eso es revolucionario para ellos, porque eso atenta contra la filosofía que ellos tenían. Y a veces nosotros también tenemos una idea de que el Señor solo vino a salvar mi alma, que el Señor solo está interesado en el espíritu. Pero Pablo aquí dice, no, el cuerpo, este cuerpo fue creado para Dios. Eso es revolucionario para los corintios y más por sus filosofías, hermano. Pero yo debo saber que este cuerpo, su propósito original fue que fuera para Dios, no para satisfacerme a mí mismo en mis deseos, aún deseos que son legítimos dentro del ambiente matrimonial. ¿Sí? Qué interesante, ¿no, hermano? La idea que Pablo está diciéndole a los corintios. Dice, sino para el Señor. Y ahora esa otra frase es todavía, hermano, eso es, y el Señor para el cuerpo. Ahí usted explique esa parte, hermano. Yo entiendo que este cuerpo es para el servicio del Señor. Pero ahora dice Pablo, y el Señor fue creado para, o funciona para nuestro cuerpo. ¿En qué sentido? Como lo vamos a ver, es que este cuerpo es parte de los miembros de Cristo. ¿Sí? Entonces, la idea que tenían los griegos de que lo que yo hago con el cuerpo no importa porque el cuerpo es malo, no es una idea bíblica, hermano. La idea bíblica es que Jesús quiere que yo lo ame con el corazón, con el espíritu, con la mente, pero también con todas mis fuerzas. Y eso incluye todo mi cuerpo. ¿Sí? El Señor, aunque Él muestra que el hombre puede tener varias partes, el Señor no divide el ser del hombre, hermanos. Para el Señor quiere que cuando Él venga en su venida, nosotros seamos hallados irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es importante, hermano. Como ahorita Pablo nos va a mostrar por qué es importante. Lo primero que Pablo nos dice es que el cuerpo fue hecho para el Señor. ¿Sí? Dice, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. O sea que yo tengo un cuerpo para vivir para Jesús. Yo tengo un cuerpo para servir a Jesús. Yo tengo un cuerpo para amar a Jesús. Hermano, todas las funciones maravillosas que tiene nuestro cuerpo como seres humanos son para Jesús. Tremendo, ¿no? Yo veo, hermanos, para Jesús. Yo respiro, yo camino, yo pienso. Yo soy un hombre con tantas cosas que el Señor creó para Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este pensamiento? Hermano, este pensamiento dignifica todo el ser del hombre. ¿Cierto? ¿Sí? Los griegos no tenían esa idea. Los griegos veían esto como basura. Yo escuché una predicación de Miguel Núñez sobre cómo enterrar a los muertos cristianos. Y le hacían la pregunta de si era pecado cremar a un cristiano. Y eso hay toda una discusión ahí, pero él decía,
que Él considera que mientras nosotros pudiéramos, cuando hiciéramos una ceremonia de que un hermano partiera con el Señor y ese hermano fuera sepultado, tendría que ser la mejor manera y la manera más solemne. ¿Por qué? Porque la visión bíblica es que ese cuerpo no va a quedar ahí, sino que ese cuerpo va a resucitar. Entonces ni siquiera la muerte nosotros la debemos tratar de una manera tan indigna, porque en el propósito de Dios este cuerpo tiene un propósito glorioso. Ahorita Pablo lo va a decir. En cambio los griegos pensaban, este cuerpo es basura, satisfagámoslo de todas las maneras, porque en últimas es basura, no importa lo que hagamos con él. Sí, una idea diabólica totalmente, ¿no? Y dice, ahora yo no quiero meterme en el asunto de cómo enterrar los muertos, sino la idea que él presenta de la dignidad del ser del hombre me parece sumamente interesante y bíblica, hermanos. Dice ahí, ahora en el 14, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Ahí está la resurrección. ¿Sí? Entonces este cuerpo es glorioso porque es para el Señor y algún día va a ser levantado en resurrección, como Jesús fue levantado de los muertos. O sea, este cuerpo tiene en la economía de Dios un propósito glorioso, hermanos. Primero, ahora es para el Señor, y segundo, le espera la gloria eterna, ya en una situación o en una realidad de incorrupción, porque ahora está en un estado de corrupción. Se siembra en corrupción, pero resucita en incorrupción. Pero es este mismo cuerpo. Eso es otro misterio. ¿Cómo lo explica? No sabemos, pero Pablo dice así. Este mismo cuerpo se siembra y este mismo va a resucitar en un cuerpo de gloria. Entonces, si esto es tan glorioso, yo no puedo usar el cuerpo para la fornicación. Esa es la idea de Pablo, ¿no? Recuerda que Pablo está introduciendo una idea muy profunda en cuanto a nuestra realidad como hombres, en un contexto pues bien oscuro, ¿no? Dice, ¿no sabéis? Ahora viene con una pregunta en el 15, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Ahora viene una pregunta todavía más. Bueno, este cuerpo es para el Señor, este cuerpo va a ser resucitado, pero ahora otra pregunta. ¿Acaso ustedes no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces cuando nosotros a veces tenemos unas ideas un poco diferentes a Pablo. Cuando nosotros decimos somos el cuerpo espiritual de Cristo. Bueno, Pablo aquí no está estableciendo esa idea. Pablo está diciendo de alguna manera espiritual que este cuerpo es parte del cuerpo de Cristo. Es miembro de Cristo. Dando la idea que cuando el Señor nos compró, como lo dice más adelante, nos redimió para Él. O sea, mire, el Señor no solo compró su alma, el Señor no solo pagó por sus pecados, el Señor pagó para que este cuerpo fuera de Él. O sea, ¿qué está diciendo Pablo a los Corintios? Ese cuerpo no es suyo, ustedes están yendo a pecar con algo que no les pertenece. ¡Qué idea!, ¿no? Ustedes están usando algo para algo totalmente contrario para lo que fue comprado. Este cuerpo es del Señor. Si uno pensara así, ¿no? ¿Cómo actuaría uno diferente, no? Como alguien decía, Dios creó el cuerpo, pero ese cuerpo cayó en estado de esclavitud por el pecado, y Cristo ahora nos redimió. Sí, ahora este cuerpo no nos pertenece. Y parece que los corintios no sabían esas cosas, y a veces cuando uno ignora estas cosas, caen ciertas otras cosas, ¿no? Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y ahora hace otra pregunta. O sea, ya sabiendo eso, porque la respuesta es obvia por lo que viene diciendo, dice, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Hermano, eso sería pensarlo nomás es una blasfemia, ¿no?
Yo cómo voy a quitar algo que es de Cristo y unirlo a una meretriz, unirlo a una mujer así, llevarlo a la inmoralidad. Eso es Pablo dice una vez, ¿no? De ningún modo. O sea, desde ese punto de vista, eso es absurdo, eso es totalmente incongruente, ¿no? El cuerpo de un creyente, hermano, no puede ser llevado a la impureza ni a ningún tipo de pecado de este calibre, porque este es el cuerpo de Cristo. Estaríamos haciendo pecar a Cristo con esas cosas, dice Pablo. Es un lenguaje ahí. Solo Pablo quiere llevar a entender a los hermanos la santidad, la solemnidad de cuando ellos han sido redimidos y cómo eso debe llevarlos a una vida de santidad. Dice ahí en el 16, o no sabéis, porque parecía que ellos ignoraban muchas cosas, ¿no? A la vez pasada decíamos, Pablo siempre apela a la ignorancia o a despertar la conciencia. No saben, o es que se están haciendo los de las gafas. Entonces por eso les pregunto, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora Pablo hace otra referencia, ya no a nuestra unión con el Señor, sino ahora hace una referencia a Génesis. ¿Sí? Cuando un hombre y una mujer se unen, esa es la manera como ellos sellaban el matrimonio, y hay una unidad entre ellos dos. Entonces Pablo les está diciendo, imagínense, cuando un hombre se une a una mujer hay una unidad en esa realidad, aunque traspasa lo sexual. Si ustedes no saben que cuando un hombre se une a una ramera, se hace uno con ella. ¿Qué está haciendo Pablo? Explicándonos la seriedad y las repercusiones del pecado sexual. Porque como decía el hermano Randy Alcor, cuando hay relaciones sexuales no es solo un asunto de fluidos, hermano. La Biblia habla que hay una unidad, hay un intercambio de muchas cosas. Podemos decir que puede haber algo físico, como lo hay. Podemos decir que puede haber algo emocional, lo hay. Y podemos decir que puede haber algo espiritual, lo hay. ¿Sí? Lo físico es muy fácil de explicar. Lo emocional, hermano, cuando un hombre se une a una mujer, hay una unión que no es solo física, hermano. Porque Dios hizo la sexualidad algo tan precioso que cuando un esposo y una esposa se unen en este precioso don divino, hay una compenetración que no es solo física, sino de alma, de amor. Hay una unión, ¿sí? Que incluye muchas cosas del ser del hombre. Yo una vez hablaba con una joven cristiana. Ella cayó en fornicación así. Y cayó con el peor de los hombres, hermano. Con un hombre que, o sea, usted, ni siquiera una mujer del mundo caería con un hombre así. Pero lo tremendo, hermano, es ver cómo la chica cayó, la chica sabía que era lo peor. Y la chica contándonos y llorando, hermano, que ella por nada podía sentir que se iba a separar de ese hombre. Ella me decía, hermanos, que yo me siento tan unida a él. Lo amo tanto, hermano, que prefiero morirme que dejarlo. Y se nota que no solo hubo una unión física, sino que el alma de esa muchacha quedó tan ligada a ese muchacho que ella estuvo, y así fue, sacrificó su vida cristiana para irse con el muchacho. Entonces hay una unidad que uno dice, hermano, es impresionante. Yo veía una noticia, hermano, de Brasil, de un hombre que acostumbraba a visitar esos lugares y se enamoró de una mujer de esas, una prostituta. Tanto que cuando vio que entró otro cliente, cogió y mató al cliente y mató a la mujer. Se enamoró. Porque no es algo solo físico, hermanos. No es algo solo físico. Hay una unidad que involucra emociones, involucra, como decíamos ahorita, voluntad y hasta espiritual. Imagínense, y es que yo me ponía a pensar, una mujer de esa vida con ¿cuántos hombres? O sea, si hay una mezcla espiritual, imagínense qué realidad espiritual tiene una mujer de esas, ¿no? Y que un cristiano venga y se una a una mujer así, qué cosas, ¿no?
Entonces Pablo está diciendo algo aquí que es muy serio, ¿no? Imagínense que, como decíamos ahora, en ese templo ahí en Corintio, habían por lo menos 1000 prostitutas. Y era un templo frecuente. O sea, esas mujeres, toda una cuestión, ¿no? Horrible. Pablo dice, ¿no sabes que si ustedes se unen a una mujer así, se hacen uno con ellas? Es una idea, o sea, yo sé que no se puede profundizar mucho y tampoco decir que, pero es una cosa que ya nomás solo pensarlo es terrible, ¿no, hermanos? Solo pensarlo es terrible. Como decía un hermano, la sexualidad en una persona no es solo física, abarca todo el ser del hombre. Involucra todo el ser del hombre. Dice ahí, porque dice, los dos serán una sola carne. Ahora, claro, Pablo no está dando la idea de que es un matrimonio como tal, ¿sí? Porque el matrimonio como tal tiene otras características en la Biblia. Pero sí Pablo nos quiere mostrar la unidad que puede haber entre un hombre que se involucra de esta manera con una mujer en fornicación. Dice, ahí en el 17, ahora hace otra comparación. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sí? Una vez nos unimos al Señor, somos uno con Él en el espíritu. ¿Sí? Ahora Pablo va a darle consejos a estos hermanos, unos consejos negativos y unos consejos positivos. El primero que le dice ahí en el 18 es, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, Pablo entiende que hay pecados, pero que en gravedad y que atenta directamente contra el cuerpo del hombre, y más adelante nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El pecado sexual es el peor de todos, porque él atenta directamente contra el cuerpo. Él se practica con el cuerpo. ¿Sí? Él involucra nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo que debería ser para el Señor y que fue redimido para el Señor. Y como dice más adelante, nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Entonces no todos los pecados en un sentido son iguales. ¿Sí? En un sentido todo pecado es transgresión de la ley. Pero en un sentido la misma ley nos mostraba que hay unos pecados que tenían más consecuencias. Más escandalosos. Ligan más a la persona a ciertas cosas, como lo acabamos de leer, y entre eso está el pecado ¿qué? Sexual. Ahora, eso éramos antes, ¿cierto? Cuando veníamos sin Cristo, así éramos. Pero Pablo les estaba diciendo, ustedes fueron lavados, ustedes fueron purificados, ustedes fueron justificados. Era normal que ustedes tuvieran eso antes de Cristo. ¿Sí? Entonces dice acá, ¿el consejo cuál es? Huid de la fornicación. Y el verbo siempre está en presente continuo. O sea, siempre el hombre debe estar huyendo de la fornicación. El hombre debe evitar la fornicación. La Biblia nos llama hasta resistir al diablo, hermano. Pero la fornicación se nos dice, huyan. ¿Qué cosa? A veces la fornicación puede ser más peligrosa que el mismo diablo. La Biblia dice resistir al diablo. Pero cuando habla de la tentación sexual, corran. ¿Sí? Esa no la enfrenten. Salgan corriendo, evítenla a toda costa. ¿Sí? Porque, como un hermano decía, Dios no nos va a guardar de nuestros pecados si nos ponemos en lugares resbaladizos. O sea, si yo me pongo en una situación donde fácilmente yo pueda caer, Dios no me va a ayudar, hermano. Dios ayuda a los que evitan. Dios ayuda a los que huyen. Dios ayuda a los que corren. Aquí no hay que, no, yo voy a ser osado y yo sé hasta dónde puedo llegar. Nadie sabe hasta dónde puede llegar, hermano. Porque cuando se enciende la llama sexual, a usted se le olvida la doctrina. A usted se le olvida que es cristiano, a usted se le olvida a los hermanos, a usted se le olvida que lo está viendo Dios, a usted se le olvida todo, hermano.
porque eso tiene el pecado sexual, ciega a las personas, les quita el entendimiento. ¿Sí? Entonces el hombre debe evitar al máximo, huir sobre esas situaciones. ¿Sí? Porque muchos han caído. La misma Biblia nos muestra casos, ¿no? Usted ve el caso de David, usted ve el caso de Salomón, usted ve el caso de Sansón. Hombres sabios, hombres fuertes. Sansón que mataba a una cantidad de filisteos y cayó bajo las faldas de una filistea. Salomón, el hombre más sabio, y con toda sabiduría terminó cayendo bajo las faldas de las mujeres idólatras y lo llevaron a apostatar. David, un hombre con el corazón del Señor, hasta que vio a la mujer y fue cautivado por ella. Como decía Diana en el artículo, creo que la tercera revista, la mujer es fuego y el hombre madera seca listo a arder, hermanos. Y si nosotros ponemos fuego con madera seca, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Sí? Dice el proverbio, no cogerá al hombre fuego en sus manos y no se quemará. Hay cosas que si usted coge, hermanos, se va a quemarnos. Muchos en el pasado nos quemábamos, vivíamos quemados porque cogíamos fuego, ¿no? Vivíamos ese tipo de vida jugando con eso. Sí. Pero, hermanos, entonces el consejo aquí de Pablo es: huyan. Kilómetros, distancia, todo lo que pueda hacer una tentación en esa área debemos evitarlo. ¿Sí? Porque el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Entonces no hay que coquetearle al pecado, hermano. No hay que coquetearle a la tentación. Dice: cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cómo así contra su propio cuerpo? Atenta contra la dignidad del cuerpo, porque el cuerpo fue para el Señor. Atenta contra el dueño del cuerpo, que es el Señor. ¿Sí? Y degrada al hombre, hermano. Esclaviza al hombre. Lo introduce contra el pecado sexual. Warren Wiersbe usa ese ejemplo también hablando del pecado sexual. Él llega y dice lo siguiente: el pecado sexual es como cuando usted entra a un banco a robar el banco, fuera del límite del matrimonio. Usted entra y roba algo que no le pertenece y lo van a buscar por eso. Así es el pecado sexual. Es algo que no le pertenece y lo van a buscar por eso. Tarde o temprano, como dice la Biblia, nuestros pecados nos van a alcanzar. El pecado en el área matrimonial, dice él, es como cuando usted entra al banco no a robarlo, sino a consignar. Ahí el banco le genera a usted estabilidad, intereses y seguridad. Así es el pecado en el área matrimonial. Es algo seguro, es algo bueno. La vida sexual en el área matrimonial es segura, pero cuando nosotros lo hacemos como ladrones, siempre nos va a ir mal. Dice: atenta, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y otra pregunta, Pablo le gusta enseñar mucho con preguntas, ¿no? Dice: o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Ahora el siguiente asunto: ¿acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y miren, hermanos, que la palabra que Pablo usa ahí para naos, para templo, es naos, que es la palabra que usa la Septuaginta, no solo para el templo, sino habla para el lugar interior. O sea, Pablo está diciendo que el cuerpo, es interesante, es el lugar santísimo de Dios, hermano. No es el atrio, porque nosotros siempre que nosotros hablamos de tipología, cogemos el tabernáculo. El atrio representa el cuerpo, el lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, el espíritu. Pablo dice no acá. Pablo aquí dice el lugar santísimo, donde habita
Espíritu Santo es vuestro templo. Usted piense la idea de esto, hermano. Cuando usted lee los libros de Éxodo, de Levítico y de Números, cuando se habla de todo el oficio en el tabernáculo, el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año con sangre. Y si entraba sin sangre, ¿qué pasaba? Moría. Imagínense que Pablo aquí está comparando nuestro cuerpo con el lugar santísimo, hermanos. ¿Por qué es el lugar santísimo? Ahí lo explica por qué. Dice, porque es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. O sea, el Espíritu Santo, en una manifestación particular, habita en cada uno de nosotros. Este cuerpo es un vaso lleno con el Espíritu de Dios. Ahí es donde Pablo vuelve a la idea. ¿Ustedes ignoran eso? Y si era Dios tan celoso, hermano, con ese templo que era una figura, una sombra de la realidad. ¿Cómo Dios cela, hermano? La Biblia dice así que Dios nos cela. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros. Y ahí es donde uno comienza a decir lo que les decía ahorita, hermano. Ahora, en ese punto, ¿cuántas cosas yo puedo hacer con mi cuerpo? Porque a uno le llegan muchas preguntas por internet. Me puedo hacer tatuajes, me puedo perforar, me puedo no sé qué, me puedo... Usted puede decir es su cuerpo, pero es que este cuerpo ya no es suyo, hermano. Y si Dios trata con tanta solemnidad en el pasado el templo, la idea acá es, lo que está haciendo Pablo es poniéndole un asunto solemne a nuestro cuerpo, ¿no? Dice, el cual tenéis de Dios. O sea, usted ni siquiera tiene el Espíritu Santo por algo suyo, sino fue algo que Dios le dio. Y dice, y que no sois vuestro. Vuelve Pablo a la misma idea. Este cuerpo no es de ustedes, lo tienen de Dios y Dios habita en ustedes. Y dice en el 20, cerrando el capítulo, porque habéis sido comprados por precio. Redención. El Señor compró estos cuerpos. Dice, glorificad pues, o sea, la conclusión a la que Pablo llega es, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, y sí también, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces Pablo concluye este asunto diciendo así, ahora ustedes son comprados por Dios. Entonces, ¿qué deben hacer? Glorifiquen a Dios con su cuerpo. Su cuerpo no es para la fornicación, su cuerpo es para servir a Dios, su cuerpo es para glorificar a Dios. Recuerdo el pasaje de Romanos 6 que dice Pablo, antes presentados vuestros miembros para la inmundicia, ¿sí? Porque usted no pecaba de corazón nomás antes, ¿cierto? Usted decía, no, yo quiero ir a pecar. No, usted se vestía el viernes a las 7 de la noche, se arreglaba, hace esto, y se iba con su cuerpo y llegaba y presentaba su cuerpo a los placeres y a los pecados de este mundo, ¿cierto? Ahora dice Pablo, ahora de la misma manera, a mí me gusta mucho esa frase que usa Pablo en Romanos, como presentad vuestros cuerpos para el pecado, presentarlos ahora para justicia. Hermanos, a mí me da pena a veces, y yo a veces digo, nosotros como cristianos necesitamos ser exhortados en estas cosas. Antes uno, hermano, las 2 de la mañana, yo no tenía sueño, hermano. Este cuerpo era bueno para pecar, hermano. Bueno para sacrificarse, hermano. Este cuerpo no se casaba en el pecado. Este pueblo, hermano, si estaba lloviendo no importaba, yo me iba a pecar. Si me tocaba pagar por pecar, pagaba por pecar, hermano. Si tenía que esforzarme por pecar, lo hacía. Pero hay hermanos que dicen, no, hermano, yo no voy a la reunión porque a las 9, imagínese acabar la reunión a las 9. No, hermano, yo no voy porque está haciendo frío, hermano. No, hermano, hermano, ¿cuántas cosas usted hacía en el mundo por el pecado? Cosas que ahorita da vergüenza recordarlas. ¿Sí?
Todas las cosas que hacíamos por el pecado. Si de la misma manera quisiéramos glorificar a Dios con nuestros cuerpos, ¿qué sería la iglesia, hermano? Alguien hablaba de Pablo. Él decía lo siguiente: Pablo fue el mismo hombre que fue celoso con la ley, de la misma manera que él fue celoso, ferviente, devoto a lo que él entendía en su momento que era servir a Dios, aunque era malo. De la misma manera lo hizo con Cristo. No hizo más. Lo mismo que hacía para el pecado, ahora lo hizo para Dios. Es tremendo, hermanos. Yo tenía amigos que literalmente ellos se iban de la ciudad sin plata, caminando, echando dedo en los buses, para irse a pecar, hermanos. ¿Sí? Si nosotros ahora hiciéramos eso, ¿no?, con nuestros cuerpos, hermano. Si nosotros sirviéramos a Dios de la manera que servíamos a nuestros pecados, si nosotros viviéramos para glorificar a Dios. Imagínense una iglesia que era bien pecadora, hermano, así como los corintios. Seguramente eran, lo que Pablo les decía, yo creo que no era hipotético o poético. Ustedes eran eso, ustedes no, esos eran eso. Ahora que están en Cristo. Bueno, pero a veces uno escucha a unos cristianos con unas excusas, hermano, que yo digo, ¿qué cosa? Este hombre le servía más al diablo que a Cristo, hermano. Ese hombre no tenía excusas para servirle al diablo, y ahora tiene excusas para servirle a Cristo. Ese hombre no medía el gasto que él tenía que hacer para servir al diablo, y ahora con Cristo le da como que le damos lo que sobra, hermano. ¿Sí? Ahora la exhortación de Pablo: ustedes tienen sus cuerpos, tienen sus vidas, vivan para la gloria de Dios. No vivan para la fornicación, vivan para la gloria de Dios. Sírvanle a Dios con el cuerpo y también con el espíritu. Hay que ser espirituales, pero también hay que llevar esa espiritualidad a la práctica. Porque imagínense, no, yo no voy a la reunión porque estoy con los hermanos en espíritu. Y yo, bueno, estoy hablando ahorita en la cuarentena, yo sé que en la cuarentena es diferente, hermano. Pero vayan, hermanos, que yo voy con ustedes en espíritu. No, hermano, nosotros no queremos personas muy espirituales, si no tienen la capacidad de su espiritualidad llevar su cuerpo. ¿Sí? Queremos personas espirituales que tengan la capacidad de llevar sus cuerpos también. Glorificad a Dios con vuestros cuerpos. ¿Qué capítulo, no, hermanos? Y sigue. Yo lo traigo porque ahí después sigue. Porque habla. Jóvenes, solteros, casados. Pablo va a avanzar en esa idea. Y yo pienso que Reina Valera pone bien el título: glorificad a Dios con vuestros cuerpos. Es el título. No es el asunto de Pablo usa el problema, lo voltea para mostrar algo que glorioso. El Señor nos ayuda, hermanos, a poder glorificar a Dios con este cuerpo que el Señor nos ha dado, que es un presente precioso y que en general con sus debilidades todavía podemos usarlo para el Señor.